nombre es Gustavo Nisigosia, soy especialista en recursos humanos y trabajo desde el año 81 en el contexto de las organizaciones públicas y también con microempresas o organizaciones privadas y docencia. A mí me gustaría como referirme a esto que hablamos mucho y se habla mucho de la reforma del Estado o la transformación del Estado, y que siempre tiene como el punto de ir a la eficiencia y a un mejor Estado más cercano y más eficiente para la población, que somos quienes recibimos los servicios del Estado. Desde este lugar, creo que muchas veces la discusión está puesta en el arriba, en las políticas, en los grandes lineamientos, y sin embargo la experiencia que tenemos es que de todo eso que se plantea terminamos recibiendo una cuota como muy deslucida de lo que en algún momento se sueña o se dice o se comunica que se desea hacer, ¿no? O sea, que siempre hay como un cierto sacrificio para la población en los bienes y servicios que recibimos. Y desde este lugar, a mí me gustaría aportar desde mi experiencia el sentir que muchas veces las grandes ideas no son las que fallan, sino su implementación, y es que me voy a referir a bajar esto a los niveles operativos, a los niveles medios. Y ahí es que me gustaría referirme a la soledad de la gestión, a la soledad de la base de la pirámide cuando hay que pasar a la acción. Hay casos exitosos, y no quiero desmerecer tampoco que hay muchas experiencias que pueden ser fecundas e innovadoras, pero no es necesariamente lo que percibimos cuando sentimos que un trámite es lento, que un servicio es dado a medias o que los recursos puestos en alguna actividad no son lo suficientes. Y ahí aparece también entonces la capacidad de gestión, ¿no? Y la gestión ya no macro, sino a nivel medio. Y en ese lugar es un lugar que yo considero que hay que trabajar más y que tenemos muchas oportunidades de mejora. Me voy a referir a la soledad del gestor en el sentido de que muchas veces el proceso por el cual el funcionario, las personas ascienden o ocupan lugares de dirección, son lugares a partir de una cierta experiencia, una cierta trayectoria, pero que sin embargo no recoge las aptitudes necesarias para un nuevo desafío, que es el de liderar grupos o el de gestionar equipos. Hay experiencias que sí nos demuestran que esto es posible. Se habla, por ejemplo, de la actitud Maciel para referirnos a la gestión del hospital público y con muy buen desempeño, entusiasmo y calidad de servicio, ¿no? Que es algo que nos llama la atención y que se celebra. Y sin embargo también es verdad que en el camino hay otra cantidad de gestores que una vez que ocupan los lugares son los responsables de poner en acción esas políticas y que no necesariamente logran que esto fluya. Y en este fluir aparece un componente que ya no es el técnico, que no es el del conocimiento. Se exagera, me parece a veces, en el término de la capacitación. Y es como creer que todo se resuelve a partir del conocimiento. Y cuando yo hablo de conocimiento estamos hablando como que todo alcanzaría con resolverlo con esta hemisferio, ¿no? Esta parte de nuestro cuerpo, y desconocemos que en la gestión estamos involucrando los sentimientos, las emociones, la intuición y la capacidad de rodear y rodearnos de personas que logren hacer que las cosas sucedan. Y entonces ahí aparece una dimensión que muchas veces creo que no está bien abordada, no está suficientemente abordada, y que es la de trabajar con quienes toman los cargos de dirección, quienes ocupan la supervisión, jefaturas, y es en apoyarlos, ya no a ser buenos técnicos, ya no ser funcionarios eficientes en sí mismos, por sí mismos, sino en relación a generar grupos y ambientes de trabajo colaborativos donde haya lugar para la innovación, el crecimiento y el desarrollo. No me voy a referir, y no me gusta hablar, de la gerencia de felicidad, de estos conceptos donde parece que tenemos que divertir a las personas, como que esa es la manera de motivar, porque creo que es cuando uno tiene una tarea que es relevante, un desafío que es interesante y un sueldo que es digno, esas cosas deben venir solas. La felicidad la encontramos nosotros mismos. Pero entonces generar esos ambientes de trabajo implica un cambio de actitud.
Los jefes tienen y tenemos, cuando me ha tocado ocupar ese lugar, las herramientas necesarias desde el punto de vista normativo para que esto suceda. El tema es que requiere involucramiento, requiere superar esas barreras interpersonales para las cuales muchas veces no estamos preparados. Y ese es el nudo del desafío, ¿no? No es dar la orden y ahí vamos muchas veces construyendo climas y ambientes autoritarios donde se ven el aumento de las denuncias por acoso moral en el trabajo, el grado de ausentismo o expresado también en licencias médicas psiquiátricas, que tienen que ver con climas y ambientes laborales distorsionados. Tampoco tiene que ver con entonces la otra extremo, que en lugar de la mano dura, es la mano blanda, entonces que haga cada uno lo que quiera. Y vemos muchas veces como los compañeros de trabajo se faltan el respeto o nos encontramos en situaciones de abuso frente a las cuales nadie intercede y es el jefe el que debe interceder. Desde ese lugar generar herramientas, que no es solo capacitación, insisto, sino grupos de apoyo, poder apoyar en el trabajo grupal, en las herramientas para trabajar con grupos, en lo que llamamos la adecuada cercanía o la adecuada distancia respecto a un otro. Esas son herramientas que tenemos que trabajar. Hoy podemos encontrar herramientas como pueden ser el coaching, como pueden ser los talleres vivenciales o las herramientas de trabajo con grupos o desarrollo de procesos grupales, que son todas herramientas que lo que promueven es ya no desde simplemente la teoría, sino desde analizar la convivencia, trabajar las herramientas con los involucrados, no en teoría, sino en base a los casos específicos, y ahí poder ir apoyando a estas personas a que generen más y mejores ambientes laborales. Y entonces ahí sí empezar a detectar en los propios unidades ejecutoras y lugares de trabajo las oportunidades de mejora, de innovación, que es ahí donde se juega el partido en relación al público, a la ciudadanía y a los propios compañeros de trabajo. Ambientes laborales sanos implican relaciones de convivencia armónicas, algo que en una sociedad más violenta e intolerante como la que vivimos actualmente es una construcción que no puede dejarse solo a los efectos de lo juntamos y las cosas sucederán, porque lo que puede suceder es que justamente esta violencia e intolerancia también permee nuestras instituciones como lo está haciendo. Entonces, hay que trabajar para que el ambiente sea positivo, hay que trabajar para que el ambiente sea productivo. Y eso requiere de mucho apoyo, seguimiento. Existen actores a nivel de lo público, existen normas a nivel de lo público que lo favorecen. Sin embargo, si no damos pasos concretos para trabajar en estos grupos, nada va a suceder, sino que va a ser solo fruto del azar. Ahí vamos a encontrar algunos jefes que son exitosos en su lugar y vamos a encontrar otra cantidad que están agobiados o superados, ¿no? Y en ese lugar empiezan a suceder cosas que no necesariamente tienen que ver con aquello que decíamos, que eran las políticas o los grandes cambios de reforma del Estado. Asegurarnos que estas ideas permeen, vayan hacia la base, puedan fluir y logremos que acá donde se contacta la organización con el público, con la ciudadanía, sea más, mejor, que podamos tener mucho más interacción, recoger iniciativas, tratar a las personas como se lo merecen, implica un espacio humano, un espacio de trabajar lo que me pasa, lo que me duele, lo que sufro. También implica poder negociar las diferencias desde una forma y un contenido de respeto. Entonces acá empiezan a haber normas que ya no son solamente las normas legales, porque el respeto, ¿no?, empieza a ser una construcción y una norma que hay que acordar en los grupos. El respeto, el poder participar hablando de lo que uno le pasa y no yendo por abajo, por el pasillo o hablando por las espaldas. Y eso requiere de un envase, requiere de mucho trabajo. Mi idea es que no va a haber una transformación verdadera del Estado si solo nos quedamos hablando de las grandes políticas y no trabajamos con los grupos humanos ahora a nivel ya de grupo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos para hacer? ¿Cuál es la forma que nos damos para esa tarea? Que no implica ir a una democracia, o sea, siempre hay una organización jerárquica, pero sí implica relaciones horizontales de compañerismo, de camaradería y sobre todo de humanidad. Somos seres humanos puestos en contexto de trabajo y eso es lo que tenemos que trabajar. Respeto, tolerancia e inclusión
son aspectos que si no los trabajamos, no va a haber una reforma ni una transformación verdadera en el Estado. Se necesita estar cerca de la gente y eso implica emociones, implica contactos y no solo conocimiento. Esa es como una mirada de lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.